Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, iniciando semana, arrancando también con un nuevo tema, celebrando más que nunca la patria, ¿no? Hoy, 16 de septiembre, los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y nos da mucho gusto recibirlo hoy, que es un día de asueto. Bueno, pues esperemos que usted nos esté acompañando, que nos comparta su tiempo, porque esta semana arrancamos con un tema que estoy segura le va a interesar muchísimo, que va a tener muchas opiniones al respecto, no solamente hoy, sino todos los días que estaremos analizando este tema. Se trata de la reforma hacendaria, ¿no? Seguro usted ya tiene un punto de vista, así que esperemos lo comparta con nosotros aquí en Estación Central. Recuerde, estamos a través de C7 Radio, también a través de C7 Televisión y en www.c7jalisco.com. Esperamos contar con su asistencia y con su participación a través de nuestras líneas telefónicas 3030-5307 y 01800-087-8817. Le reitero, hoy tenemos la reforma hacendaria y es por eso que saludo con mucho gusto a Hugo Luna Vázquez, representante de Movimiento Ciudadano, dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano Jalisco. Hugo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias también a Jesús Becerra Santiago, secretario de Organización y Planeación, Desarrollo Institucional del Consejo Estatal del PRD Jalisco. Jesús, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Begoña, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gracias. Gracias también a Noé Chávez, coordinador de capacitación del PAN Jalisco. ¿Qué tal, Noé? Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Muy bien. Gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Bienvenido. Bienvenido también, Gracias. doctor Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio. Hugo, buenas tardes. Hola, Begoña, buenas tardes. Un saludo a nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Muy bien. Bueno, pues la semana pasada, el lunes de la semana pasada, amanecimos con esta noticia, ¿no? Tristes. A ver, ya empezamos, ¿no? Empezamos esa semana. Toda la semana también se han vertido diferentes opiniones, los diarios, las cúpulas empresariales también, partidos políticos. Todos tienen un punto de vista, todos tienen una opinión acerca de esta reforma hacendaria, ¿no? Entonces, pues ya creo que a partir de hoy ya también tenemos más información para poder expresar diferentes opiniones. Y bueno, pues esta reforma se estará analizando, no quiere decir que ya haya quedado de esta manera, hay muchos puntos que platicar y pues ¿por qué no nos vamos de una vez a platicar con ustedes? ¿Qué les parece una primera lectura rápidamente, ¿no? De sus impresiones, un minutito más o menos, para que nos den una primera interpretación, una primera lectura de esta reforma hacendaria? Empezamos con Hugo Luna. Hugo, por favor, tu lectura. Mira, en la generalidad hay primero un antecedente y es un gobierno muy gastalón en los últimos años y una situación económica, digamos, que está entrando en depresión a nivel de economías emergentes. Es decir, explico muy sencillo, Estados Unidos llega a un punto donde empieza a reactivar su economía, sube sus tasas de interés y muchos de los capitales que en los últimos 5 o 6 años estuvieron en México en una especie de bonanza, entre comillas, para los que más tienen, pues empiezan a ir hacia Estados Unidos y los ingresos del gobierno bajan sistemáticamente. En realidad esta reforma viene como respuesta a cerca de un semestre donde las tasas de crecimiento del país todavía disminuyeron más, donde el gobierno empezó a recibir menos ingresos y lamentablemente, para variar en este país, ya sea el PRI o el PAN, es gastar mucho y luego írselo a cobrar a los ciudadanos, con el engaño de que le van a cobrar a los que más tienen, pero en realidad gran parte de los impuestos o las alzas que ellos están planteando van a pegar al grueso de la clase media, ¿no? Lamentablemente, el gobierno no pone el ejemplo de casa, de entrar en un esquema de transparencia, de austeridad en el gasto y sobre todo de, digamos, ser mucho más efectivo y eficiente en su gestión de gobierno para operar con el menos dinero posible y enfocar la mayoría de los recursos a infraestructura y desarrollo social. Y lo que hacen, pues es, digamos, agarraron la parranda en los últimos años, el gobierno del PAN, entró el PRI, le siguieron con las grandes promesas de gasto, gasto y gasto, y ahora lo que están haciendo es cobrarnos la cruda a todos los mexicanos, ¿no? Ok, muchas gracias, Hugo. Por favor, Jesús Becerra Santiago, ¿cuál es tu primer lectura acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria? Sí, considero que la propuesta de reforma que presenta el presidente
tiene algunas coincidencias con lo que nosotros como Partido de la Revolución Democrática, como PRD, hemos venido impulsando a través de y manifestando a través de diferentes medios y mediante diferentes ejercicios. El último fue la consulta nacional. Creo que el hecho de que no se incluya la intención de gravar con el IVA alimentos y medicinas es una situación que como PRD nos sentimos satisfechos por el logro y en ese sentido. El hecho de que sea una reforma que considera por primera vez un ingrediente adicional que es una reforma fiscal, pero también algunas inversiones de tipo social, donde se reconoce la pensión universal para los adultos mayores, donde se reconoce un seguro de desempleo, son programas que el partido ha venido impulsando en donde ha sido gobierno y de entrada creo que esa es una parte importante en la que sí coincidimos con esa propuesta. Estamos conscientes de que falta darle una revisada a algunos asuntos como por ejemplo las colegiaturas, grabar la educación creemos que no es lo más conveniente, independientemente si es educación privada o si es para los que de alguna manera pueden pagarla. Creo que es un punto en el que todavía nosotros no estamos de acuerdo en esta propuesta de reforma fiscal. Pero, por ejemplo, el hecho de que se eliminen los regímenes fiscales de consolidación también era un asunto que veníamos reclamando desde hace muchos años, porque este es un gran boquete fiscal por el que el país deja de recibir cientos de miles de millones de pesos cada año, porque las empresas que son los consorcios más fuertes, que son los que pueden hacer ese tipo de consolidación financiera a través de sus corporativos, eluden pagar impuestos en aproximadamente 140 mil millones de pesos cada año. Los van difiriendo y finalmente no sabemos cuándo se puedan pagar. Entonces, la eliminación de este tipo de privilegios sin duda que van a representar un ingreso importante para el país. Habrá que darle una revisada a impuestos que consideramos que, como repito, el de las colegiaturas, que pueden no ser necesarios y para que sea una propuesta que considere las opiniones más generales. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Por favor, Noé Chávez. Sí, bueno, hay una realidad. En la generalidad hay un gran desconcierto y una gran desilusión por parte de los ciudadanos, por parte de los sectores empresariales. Hoy vimos al presidente nacional de la Coparmex que hacía reproches fuertes al ser presidente de la República, diciendo que eso no era lo que se había prometido en un inicio de la gestión. Los partidos, por supuesto, en particular el PAN, estamos sumados a este desconcierto, porque la verdad es, pues hay muchas, así hay algunas rescatables, pero lo más importante, pues está mal, ¿no? Porque se le carga la mano a muchos ciudadanos que la verdad es que pues, no tienen la culpa de la ineficiencia del gobierno. Yo quisiera concentrarme en tres partes de la iniciativa. Primero, que están quitando el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo. No hay que olvidar que en México aproximadamente el 65.4% de la población económicamente activa está en la informalidad. Entonces el IDE ayudaba a que pues, todo este gran mercado, que es muchísimo, pues estuviera un poco regulado y hubiera control y pagaran algo de impuestos. Aproximadamente asciende a 30 millones. Entonces, por supuesto que ahí pues, no estamos de acuerdo porque la iniciativa lo que está fomentando es el comercio informal. Por otro lado, en segundo lugar, lo deducible de las hipotecas. Hay muchísimos jóvenes que hacen un gran esfuerzo por comprar su primera vivienda y que hacían deducible de impuestos pues todos estos intereses o este gravamen y que ahorita pues por supuesto que se va a complicar más y la verdad es que en esa situación conocemos a muchos jóvenes que con mucho esfuerzo están pagando su vivienda mes con mes y entonces esta iniciativa que ya no deja que deduzcas esos impuestos pues por supuesto es cargarle más a los ciudadanos cautivos. Y en tercer lugar, que es lo que estamos totalmente en contra y la verdad es que ahí siento que el presidente de la República perdió la brújula de lo que se puede reformar y de lo que no se puede reformar, es quitar deducible las escuelas y aparte agregarles el IVA. Ahí la verdad es que creo que es algo que afecta muchísimo a las familias. Conocemos muchas mujeres solteras que trabajan día y noche para pagar los colegios de sus hijos y que se les cargue la mano, pues la verdad es que es algo muy lamentable. Ahorita sí, hay muchos más argumentos, pero la verdad es que pues, se trata de ayudar a las personas, ¿no? Y a las personas que tienen oportunidades, no de quitárselas. La idea es que a las personas que no tienen oportunidades se les brinden las oportunidades, no los que ya las tienen, pues se les quiera cargar la mano.
Por supuesto que nosotros vemos muy desfavorable la reforma. Hay muchísimas cosas que se tienen que debatir y por parte de los diputados y senadores de PAN, pues, yo esperaría que, y es lo que he estado escuchando ellos, que haya en sus declaraciones, que pues haya un bloque para que la presidencia de la República no pueda transitar esta reforma que le hace mucho daño a los ciudadanos y en particular pues a los que más le están echando ganas. Ok, muchas gracias, Noé Chávez. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo tenemos que ir a un corte, Hugo. Y de regreso, ¿no? Regresamos con la lectura de Hugo Córdoba. Esta semana estaremos platicando acerca de la reforma hacendaria. ¿Cuál es su opinión? Ya tuvimos las opiniones rápidamente de Hugo Luna Vázquez, también de Jesús Becerra, de Noé Chávez. De regreso iremos con Hugo Córdoba. Su opinión es importante. ¿Qué es lo que usted ha escuchado acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria? ¿Con qué está de acuerdo? ¿Con qué no está de acuerdo? Pues esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos en Twitter en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando acerca de la iniciativa de reforma hacendaria y en el bloque anterior se quedó pendiente la primera lectura que le da el doctor Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio, acerca de esta reforma hacendaria, esta iniciativa. Todavía no está la reforma. Claro, la iniciativa me parece que no tiene precedente por las consideraciones que tiene de carácter social y por el alcance que tiene respecto a la eliminación de privilegios. Es decir, no solamente pretende establecer condiciones básicas para una vida digna para muchas familias y para muchas personas que están desprotegidas, adultos mayores, desempleados, etcétera, sino que además pretende atacar las condiciones de la inequidad. Es decir, se preocupa por gravar las transacciones financieras en el seno de la Bolsa Mexicana de Valores, por quitar el régimen de consolidaciones fiscales para lograr que las empresas que obtienen muchos dividendos de sus operaciones en México, pues paguen impuestos, etcétera. Me parece que hay condiciones que son interesantes a resaltar y que no estaban siendo puntualizadas en la intervención. Yo nomás, en respecto del IVA a alimentos y bebidas, pues claro que lo saludamos, claro que no somos insensibles, no somos un partido insensible, ni mucho menos. Nada más sí recuerdo que en esta mesa los representantes del PRD y del Partido Movimiento Ciudadano aseveraron que la reforma tendría un 19% de IVA generalizado, lo cual resultó ser falso. También comentaron que la reforma hacendaria tendría por objeto facilitarle el aterrizaje a las empresas que iban a explotar nuestros campos petroleros en algunas de las condiciones, en el caso de que se dieran los contratos de servicios, de utilidad compartida, y tampoco es cierto. Estos son dos puntualizaciones necesarias que tendría que hacer respecto del régimen fiscal, puesto que ustedes los comentaron en ocasiones anteriores. Respecto de la reforma, creo que está parada o está planteada bajo una lógica muy interesante. Es decir, corrige los errores que tuvieron los estados de bienestar propuestos, es decir, los estados de bienestar, los que se preocupan por darle subvenciones a las personas que tienen menos recursos en Europa Central y en Europa del Norte, y para no cargar a la colectividad las personas que están en situación, el costo de la vida de las personas están en una situación incómoda, y por otro lado no anula la responsabilidad individual, es decir, es una reforma justa que va a destinar el diferencial, los 204,000 millones de pesos que vamos a recaudar extras a beneficios sociales para los que menos tienen. Por ejemplo, lo señalaron, la pensión para adultos mayores, seguro de desempleo, escuelas de tiempo completo y otra por ahí que me escapa en este momento. Y por otro lado, bueno, pues a los que tienen más dinero les pide que paguen más, estableciendo un mecanismo de solidaridad entre pares, orgánica, o sea, que no se la debes a la buena voluntad de tu vecino, ¿no? A la empatía que puedas sentir por tu situación, y si no se la deja al Estado. Es decir, me parece que tiene un alcance que no tiene presencia en términos de justicia social y que es algo que no se le puede soslayar, ¿no? Por otro lado, bueno, en efecto, pues, en el caso de cargarle la mano a los de siempre, pues yo diría, en un país que tiene un gran rezago de desarrollo social, pues los que pagan son los que tienen. Y si ustedes checan los números del INEGI, que señala que el 73% de la población económicamente activa recibe
menos de 5 salarios mínimos o hasta 5 salarios mínimos, pues quienes pueden pagar impuestos son aquellos que tienen el 27% de la población económicamente activa que recibe más de 5 salarios mínimos. Bueno, pues ellos son los que pagan impuestos, sí. Y son impuestos progresivos, es decir, no a todos les cargan la mano de la misma manera. Por otro lado, cuando pensamos en las empresas que siempre pagan, ¿no? Las empresas por disposiciones fiscales, las empresas que tienen menos de 5 empleados, no pagan impuestos. Se encuentra que esas empresas son, si mal no recuerdo, mis datos no me fallan, es 9 de cada 10 empresas tienen 5 empleados, no más de 5 empleados. Entonces, bueno, pues pagan impuestos, impuestos considerables, una de cada 10 empresas. Okay. Sí, en efecto, son las mismas, son los mismos de siempre. Bueno, pues son los que llevamos la carga de este país. Si este país, como este tipo de medidas, lo inscribimos en una ruta donde sea más equilibrado, la del desarrollo social sea más equilibrado, en efecto, la carga social del Estado y el costo del Estado lo pagaremos entre todos. Sin embargo, mientras no sea así, este tipo de medidas nos inscriben en esa ruta, en la ruta del desarrollo social. Muy bien, hablabas acerca de pues, los puntos que contemplaba la ley. Si quieres, le damos como un repaso de lo que se ha movido como en los medios, ¿no? En los periódicos. Digo, podemos hacer algo muy, muy pequeño. Se esperaba como esta reforma muy, muy dura y resultó a lo mejor más blanda, entre comillas, ¿no? Por el asunto de que se esperaba que se grabara alimentos y medicinas. Se esperaba eso por una parte no está contemplado, se contemplan otras cosas. Aquí tengo, por ejemplo, 32% del ICR a las personas que perciban más de 500,000 pesos al año. Se graba 10% en compraventa de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, ya lo comentabas, 16% en la venta de oro y joyería, 16% en los boletos de espectáculos, 16% en la compra de una casa, asimismo en las hipotecas. Aquí hay un punto donde también ha habido mucho movimiento social a lo largo de la semana, 16% en alimento de mascotas, y bueno, otro tipo de gastos, ¿no? Como chicles, refrescos gaseosos, esto con el fin de eliminar más bien retrasar la diabetes infantil, 16% en transporte público foráneo, algo más que se hablaba, ICR en los vales de despensa que se entregan en papel. También se habla, bueno, pues la deducción inmediata de impuestos a las inversiones que realicen empresas. Esto, la propuesta lo revierte, ¿no? Es algo que se revierte. Y, bueno, pues también la deducción del consumo en restaurantes, que actualmente las personas pueden deducir hasta un 12.5% del consumo. Esto es más o menos lo que se ha movido cuando la gente abre el periódico y qué es lo que ve. Bueno, en términos generales, esto es lo que viene, ¿no? En la ¿cómo se llama? En los periódicos acerca de la iniciativa de reforma hacendaria. También se habla acerca de estandarizar el IVA al 16% en todo el país, sobre todo en las zonas fronterizas, ¿no? Es estandarizarlo. Ahí, bueno, pues aumenta mejor un 5%, estaba como en un 11%. Aquí obviamente veo opiniones encontradas. Yo dije, bueno, no se graba con IVA alimentos y bebidas y luego brincó Hugo Luna. Entonces, por favor, Hugo, danos tu opinión. Sí, dos palabras a propósito del comentario de Hugo Córdoba del Partido Revolucionario Institucional. Si hay precedente de una reforma como esta, lo hizo López Portillo a principios de los 80s cuando le dijo a los mexicanos que iba a haber una medicina muy amarga para todos por la crisis económica en la que estábamos metidos, ¿no? Y no creo que sea justa porque el gobierno no se está apretando el cinturón, sino que está saliendo a cobrarle a todos los mexicanos el costo de los lujos que existen en el gobierno. Y quiero hacer dos, si quieres, una intervención ahorita y otra después. Una me voy en concreto al día a día de los mexicanos, ¿no? Por muy burlón que parezca, pero sí creo que hay un problema serio con el tema de las mascotas, ¿no? Digo, a todo mundo le pegó. Puede ser de chorcha para algunos, pero incluso el mismo gobierno que decía que simplificaba el sistema, lo curioso es que perros y gatos sí tiene impuesto, pero caballos, alimento para caballos o otro tipo de alimentos no tiene impuesto, ¿no? Entonces, te metes otra vez en los enredos estos de qué sí y qué no. Pues los rockeros jóvenes, pues ya ni les cuento, ¿no? También el tema de los espectáculos. Pero me voy a datos muy concretos que sí nos pega a todos los mexicanos de todos los niveles socioeconómicos. El problema de aumentar el IVA en la enajenación de casas, hipotecas y alquileres, cuando todo el esfuerzo de muchos mexicanos es por primera vez tener su casa y ahora se les va a encarecer este proceso, incluso las rentas que pagan mes con mes. El IVA a las colegiaturas
esa falsa o falso engaño, planteamiento de que dicen es que el que está en una escuela privada es porque es rico. Pues la mayoría de los que están en escuelas privadas es porque la educación pública que el Estado debería de brindar no es suficiente, porque no hay espacios, porque está rebasada la educación pública, porque cada año la Universidad de Guadalajara rechaza a 7 de cada 10 aspirantes y los chavos y las familias de clase media, baja y media y ricos, todos por completo, tienen que ir a buscar a escuelas privadas porque el Estado no es capaz de dar la oferta que necesita de educación al pueblo mexicano. Y ahí sí creo que va a haber una gran afectación con la subida del impuesto del IVA a la educación, que es algo incluso absurdo en un país donde lo que necesitamos es educar a la gente. Pareciera que lo que el PRI quiere es que la gente no se eduque, ¿no? El costo del IVA al autobús foráneo, pues gran parte de los mexicanos de clase media baja o de clase media se transportan por el país en transporte público foráneo. Y hay un pequeño engaño, lo voy a puntualizar ahorita que dices el tema de el no IVA a alimentos y medicinas. Hay un planteamiento ahí y es que se modifica el régimen fiscal tributario del campo. Hoy quienes grababan sus impuestos bajo un esquema especial del campo que tiene una tasa preferencial se van a la tasa general de ISR. Eso en automático te va a provocar que toda la producción del campo va a subir de precio los alimentos de toda la producción primaria. Ahí es el engaño, no le pones IVA a alimentos, pero le subes la tasa del impuesto de utilidades a todo el campo mexicano y en automático vamos a subir el precio de los productos del campo. Entonces al final los alimentos, que es digamos la materia básica de todo ser humano, van a subir de precio igual que si le hubieran puesto IVA. Ahí es donde digamos que los fraseos así sofisticados del secretario de Hacienda de México engañan a la población porque en realidad vamos a tener una disminución en la capacidad de compra de los mexicanos de sus alimentos, ¿no? Ok, tenemos que ir a un corte. De regreso analizamos estos asuntos. Creo que la parte del impuesto a la educación privada es donde también se está hablando mucho de esto, ¿no? Y de regreso lo podemos desglosar mejor, ¿sí? Ok, bueno, pues están con nosotros en Estación Central Hugo Luna Vázquez, representando Movimiento Ciudadano. También nos acompaña Jesús Becerra Santiago, representando PRD. Está con nosotros Noé Chávez, del PAN, y el doctor Hugo Córdoba Díaz, representando al PRI. Vamos rápidamente al corte y regresamos con más de Estación Central, hablando acerca de la iniciativa de reforma energética hacendaria. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en su programa Estación Central, estamos hablando acerca de la reforma hacendaria. Vamos con Hugo Luna, que en el bloque anterior se quedó con la palabra aquí, en la lengua. Venga, Hugo. Hace unos minutos hacía yo la reflexión de cómo esta agresiva reforma fiscal le estaba cargando, como dicen, todas las pulgas al perro más flaco, que es a todos los mexicanos, ¿no? Y señalaba además que el gobierno mexicano lamentablemente no hace esfuerzos por apretarse el cinturón. Sí quieren una bolsa extra de dinero, pero para manejarla en sus programas sociales corporativos del PRI, para entonces estar controlando los votos en las elecciones. Sí suben la deuda en un 50%, porque plantean ahí que la ampliación de la capacidad de endeudamiento se va al 1,5 puntos del PIB, cuando estaba en 1 punto. Hay una subida del 50% de la capacidad de endeudamiento, pero el grave error que yo creo que comete el gobierno del PRI es que muchas de las medidas en una situación económica difícil para el país tienen que ver con hacer más chica la economía, y en realidad creo que les va a salir el tiro por la culata porque incluso se va a recaudar menos. Y puntualizo, primero, subir la tasa en la zona fronteriza del 11 al 16%, se van a dar cuenta que gran parte del consumo que se realizaba en México ahora se va a realizar del otro lado de la frontera. Y quienes van a sufrir son todas las ciudades importantes como Tijuana, como Mexicali, como Nuevo Laredo, de toda la zona fronteriza mexicana, que van a perder consumidores norteamericanos y que además muchos de los mexicanos se van a ir a consumir del lado norteamericano. Suena como de ricos cuando dicen que le suben la tasa de impuesto sobre la renta al 32%, a quienes ganan hasta 500,000 pesos. Más de 500,000 pesos. Más de 500,000 pesos. De 500,000 para arriba. Sí, más de 500,000 pesos. Si haces una reflexión, en realidad estás hablando de los mexicanos que ganan alrededor de 45,000 pesos al mes
y que a la hora que le quitas impuestos reciben entre 36, 37 mil pesos. Donde está la clase más fuerte, trabajadora, de gente que ha logrado estudiar y que están entrando a puestos de jefaturas, gerenciales y demás, y que son los que más consumen en el mercado, y a ellos los estás impactando. En pocas palabras, atacas al motorcito de consumo del mercado. Tercero, al modificar el régimen de pequeños contribuyentes, no estás generándole a esos pequeñas empresitas o pequeños contribuyentes, personas físicas, no estás incentivando realmente que se vengan a la formalidad los que están en la informalidad. En realidad lo que te va a pasar es, muchos mexicanos van a decir, a volar, ya no puedo aplicar deducciones, me suben la tasa de impuestos, tengo un pequeño negocio, no me ajusta para la renta, pues mejor dejo de pagar impuestos. Y creo que eso va a afectar al fin y al cabo al tema de la economía mexicana. Después, le sigo, el régimen tributario del campo que lo mencioné con anterioridad, y un sinnúmero de situaciones o de tipos de rubros donde ya no van a poder ser deducciones, vehículos, adquisición de maquinaria e inversión en activos fijos que podían ser deducidos de manera directa, ahora pierden esa capacidad, entonces no hay un incentivo de que las empresas se tecnifiquen. Yo creo que el grave error que están cometiendo los priistas es creer que cargándole más impuestos a los mexicanos van a hacer que la economía se active. Yo creo que va a ser exactamente lo contrario. Van a provocar la informalidad y van a provocar realmente un freno económico en la economía. Y eso va a ser lo peor para México en un ciclo al que vamos a entrar de decadencia económica. Pues el dólar ya trae problemas, ya hay una presión fuerte en el tipo de cambio. Están devaluando la moneda mexicana. Apenas la bolsa mexicana, a propósito de que la van a grabar y qué bueno que la graben, se cayó 10% en el último mes. Parece que hay focos rojos prendidos en la economía y todos lo vemos, menos los priistas que están en el gobierno. No, yo creo Gracias, que hay Hugo. cierta, en términos generales, para responder al representante del MC, el Partido Movimiento Ciudadano, que hay en su argumentación mucha demagogia. Primero porque se atreve a hacer prescripciones y predicciones de algo que todavía no pasa y lo que no tienen los estudios al respecto. Yo en este caso sí prefiero ser historiador que pitoniza. Ha sido claro que los economistas, cuando adoptan la perspectiva de la predicción, se equivocan muy seguido. En este caso, la propuesta que estamos haciendo me parece que en el seno del Pacto por México, me parece que sí tiene los pies en la tierra y que está respondiendo, como tú lo comentaste al principio, a una coyuntura económica que nos va a acompañar todo el año que entra y que está asumiendo los desafíos que hasta este momento no se habían asumido antes, con la seriedad y aprendiendo de la experiencia de otros países para resolver los grandes problemas de inequidad en México. Yo no sé, en efecto, subir los impuestos no es popular, pero aquí sí yo sí apelaría, a la mayoría de los casos, al ejercicio de solidaridad para que esto funcione mejor. Es decir, al compromiso que podemos tener como ciudadanos a la hora de pagar nuestros impuestos. Por otro, en suma, yo diría, si es necesario que el gobierno se apriete el cinturón y se promueva medidas de austeridad, sí lo hace, y eso fue lo primero que hizo cuando llegó al gobierno. Promovió una reestructura del gobierno federal. A lo mejor no te satisface, eres normal, estás en la oposición. Es una oposición que no ha tenido la posibilidad de asumir las responsabilidades que tiene un gran país como México. Lo ha tenido el PAN, su posición es mucho más mesurada. Lo ha tenido el PRD en el Distrito Federal y su posición es más mesurada. La tuya debe ser más radical, es natural. Sí, yo Jesús, ok. No sé, Jesús. No, yo. Okay. Normalmente los economistas que se equivocan en analistas son los del PRI, que pasó hace algunos días con lo del crecimiento, que lo presupuestaron mal. Nunca nos pasó en el PAN. Tratamos de ser prudentes. ¿No era el secretario de Hacienda el que decía que con 11,000 pesos toda la gente era clase media? No fueron ni 11,000. Pero bueno, no, 6,000 pesos. No te interrumpí yo. Pero bueno, pesos, déjame terminar. ¿Los 6,000 pesos de Cordero? Se equivocan con las predicciones. En el PAN tratamos de siempre ser muy responsables con la economía porque sabemos que meterle ese tipo de hacia apretar al consumidor y a la clase media y al pequeño empresario atora la economía, como bien dijo Hugo. Estamos corriendo un grave riesgo con lo de los pequeños contribuyentes. Exactamente va a pasar eso. Van a decir, oye, pues yo quería irme a la formalidad de pagar mis impuestos, pero por un lado me estás atorando con las escuelas de mis hijos. Por otro lado, estás grabando todo esto. Por otro lado, la casa ya no la puedo hacer deducible. Y aparte, me estás diciendo que ahora de todas mis operaciones tengo que hacerlas
con lo de pequeños contribuyentes, a las empresas que ya no van a poder estar en ese régimen, la verdad es que se les está apretando tanto que ellos van a decir, no, bueno, pues vamos tratando de evadir porque si no, no van a poder. Es que, Hugo, no es de la razón, es que hay una capacidad monetaria de las familias que ustedes no pueden abusar de eso. O sea, se va a romper ese límite. Por alusiones personales. No, digo, es muy claro. Digo, a comentas del PAN, el presidente nacional del partido ha sido muy claro que está totalmente en desacuerdo con lo de grabar lo de las colegiaturas. Normalmente el PRI ha utilizado el Pacto por México como un escudo para creer que todo lo que ellos hacen está bien. La verdad es que eso también es falso. Hemos sido muy drásticos diciendo que no estamos de acuerdo porque se le está cargando la mano a las familias que le están echando muchas ganas para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Tenemos nomás 3 minutos. Había que comentar que Hugo, si y Jesús, sí. Si es por alusiones personales, va a haber más mejor. Ajá, sí, porque Aguántanos. También hay Para que nos respondas de una vez. Vamos de este lado de la mesa, son los últimos de una vez minutos. a todos. Jesús Becerra. Yo creo que, insisto en que el gran compromiso que tiene el gobierno es eliminar también desterrar de nuestro país un asunto que da el traste con toda la recaudación que se pretende, y es la corrupción. Mientras no eliminen de los diferentes niveles de gobierno la corrupción, ningún recurso va a ser suficiente, ninguna recaudación de impuestos va a ser suficiente para satisfacer las necesidades de esos 60 millones de mexicanos que están en la pobreza. Y esos son efectivamente los que hay que pensar. Efectivamente, alguien tiene que pagar impuestos y habrá que ser solidarios con esos 60 millones de mexicanos que no les podemos cobrar impuestos porque apenas sí sacan para comer y muchos, quién sabe. Okay. Y ese es otro de los grandes vacíos. Efectivamente, tú comentabas la reforma energética. Ese es otro de los grandes vacíos de esta reforma. No se está quitando la carga fiscal que se le requiere quitar a Pemex para que esté en condiciones de operar con mayor eficiencia. Las grandes empresas, como comentábamos, que no han pagado impuestos históricamente, Cemex, FEMSA, Bimbo, Televisa, Electra, van a tener que ahora pagar al eliminar el régimen de consolidación fiscal. Pues que quede claro, no se necesita ser historiador ni pitonizo, que con esos recursos que ellos van a entrar porque esas empresas paguen impuestos, se puede liberar a Pemex de una carga fiscal importante, de manera que pueda modernizarse y que esperemos que quiten el dedo del renglón de privatizarlo, porque eso es muy importante. No es necesario que Pemex se privaticen mediante contratos de renta compartida, porque con estos ingresos adicionales que va a tener, podremos liberar de esta carga fiscal a Pemex para que se modernice. Tenemos los últimos 2 minutos. Hugo Luna, Hugo Córdoba. Yo termino diciéndole aquí a Hugo, con mucho respeto, compañero del PRI, que sí hay que ser radicales cuando ves un gobierno que despilfarra los recursos, cuando ves grandísimas campañas mediáticas con nuestros impuestos, y también comentarte que sí entiendo de gobierno, y te voy a poner un ejemplo muy puntual. Guadalajara y Zapopan acaban de presentar sus leyes de ingresos y subieron entre 15 y 25% el impuesto predial para los tapatíos. Y eso sí, Zapopan está en todos los espectaculares de Guadalajara en su campaña millonaria de informe de gobierno, igual que Guadalajara. Tlajomulco, su tasa de impuesto predial subió 0, nada, y sigue dando resultados en la calle como gobierno. Entonces, ¿eso lo supones tú? Yo lo que quiero puntualizar y de veras decir, yo seré radical una y otra vez, porque yo creo que la gente en la calle no comparte lo que los políticos están diciendo, no comparte lo que el gobierno del PRI está diciendo. Y eso es lo que, digamos, es una especie de llamado, no en términos de reto, sino de sensibilizar al gobierno del PRI de esta problemática. Interesante. Creo que eso es la parte, es el llamado que todos le hacemos, de decir, oye, dale una reflexionadita, revisa, ponte, apriétate el cinturón. Me parece excelente el comentario. Un minuto, Nada más Hugo Córdoba. asumamos la esquizofrenia que tienen cuando decir somos partido ciudadano y no tenemos gobierno. Tlajomulco, si tomamos en cuenta los PPS que hicieron, es el municipio más endeudado en términos proporcionales. Por supuesto que no. Ya lo veremos cuando llegue la nueva ley. Eso nos esperamos. Sin embargo, yo tengo que decir, sí nos hacemos cargo de esa realidad. Sí nos hacemos cargo de esa realidad y no solamente se menciona el Pacto por México, que hemos dicho que el seguro, el IVA a la educación ya no va. Eso quedó por descontado. ¿Eso ya es un hecho? Eso es un hecho. ¿Lo dijo quién? Lo dijo Mario Fabio Beltrones y lo están promoviendo en el Senado. También dijo Mario Fabio que todavía no estaba la posición oficial de la fracción parlamentaria del PRI. Dijo que él no estaba de acuerdo. Qué bueno que no está de acuerdo. Nomás hay que, hablando de demagogias, hay que ser como muy... Y si ya nos aseguras, no, bueno, pues eso es algo bueno. En términos generales, eso es una propuesta. 30 una segundos y nos vamos. Yo creo que esta propuesta, no, al contrario, no atosiga
a la generación de riqueza, o sea, promueve la generación de riqueza y resuelve una contradicción muy importante, que es la generación de riqueza y la redistribución de la riqueza. Y que eso solamente se puede a través de los impuestos. Y que promover una prima y una pensión, una prima al desempleo y una pensión de 2.400 pesos para quien no tiene ingresos o se quedó sin ingresos, me parece revolucionario. Que era lo que propone. Y democrático. Es democratizar el desarrollo, pero por supuesto. Y lo estamos haciendo en conjunto. Yo no reniego el Pacto por México, al contrario, me parece muy positivo que este tipo de iniciativas recuperen los compromisos a los que hemos llegado como partidos. Y yo invitaría, como siempre termino invitando, al Partido Movimiento Ciudadano, como políticos que son y como administradores de gobierno, que se suban al Pacto por México, que nos ayuden a construir un proyecto de gobierno que nos comprenda a todos. Okay. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Gracias, Esta Begoña. fue como el arranque. En la semana lo seguiremos platicando aquí en Estación Central. Yo agradezco la presencia de Hugo Luna Vázquez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco. Muchas gracias, Hugo. Gracias también Jesús Becerra Santiago, secretario de Organización, Planeación y Desarrollo Institucional del Consejo Estatal del PRD. Otros 3 Jalisco. minutos. Sí. Muchas gracias, rápidamente, pues el protocolo. Muchas gracias a Noé Chávez, coordinador de capacitación del PAN Jalisco. Gracias, Begoña, un gusto estar aquí contigo. Gracias. Gracias también al doctor Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio del PRI. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Begoña. Saludo a todos. Gracias. Nuevamente, gracias a usted. Mañana lo esperamos con más de Estación Central. Que tenga buena tarde. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.